usualmente cuando se acerca a la Navidad es algo que procuro hacer porque de lo que se habla en Christmas. Christmas contiene Cristo allí, más es misa o servicio, obviamente tiene un origen que está relacionado con el catolicismo y con unas celebraciones que son paganas. El Christmas tiene ese su origen, pero la Iglesia del Señor, cuando nosotros adoptamos esas celebraciones, nuestro entendimiento es acerca de Jesucristo, que la palabra no nos llama a celebrar su nacimiento, pero no pecamos si recordamos cuando nació el Señor Jesucristo. Pero yo creo que lo esencial en este tiempo es quién es el Señor Jesucristo, porque mucha gente puede hablar de Cristo en este tiempo de la Navidad, pero ¿a quién se refieren? ¿Cuál Cristo? ¿De quién están hablando? Y Juan, en su evangelio, que es uno de los evangelios más estudiados. Ya empecé el mensaje, perdón que no empecé con medio de plática, pero Juan, cuando escribió el mensaje del evangelio, se dedicó a probar quién es Jesucristo, la deidad, la parte supernatural del Señor Jesucristo. Y este evangelio, el evangelio de Juan, es el más estudiado en los seminarios, es el más donde se sacan más estudios teológicos, es del libro de Juan, por la profundidad que contiene este libro. Es usado por muchos, es el único de los 4 evangelios que está imprimido separadamente. Se ha visto libritos del evangelio de Juan porque muchas personas lo usan, creyentes, para regalarlo y que sus amigos, sus familiares conozcan quién es Jesús a través del estudio del Juan. Hay personas que evangelizan o ayudan a otras personas a venir a la fe estudiando el libro de Juan, porque Juan presenta quién es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y en Juan 3:16 tenemos el verso más conocido de la Biblia, aunque desafortunadamente, y suena raro que diga desafortunadamente o otro texto ha reemplazado la importancia de Juan 3:16. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de allí podemos evangelizar bastante. Pero mucho de la iglesia conoce más Mateo 7:1. No juzgues para que no seas juzgado, cuando rechaza lo que es disciplina, cuando rechaza lo que es confrontarnos unos a otros, y usa mal ese verso y lo han querido reemplazar ese como más importante que Juan 3:16. Qué ironía, ¿no? Pero bueno, el amor de Dios es presentado en el libro de Juan, y Juan, este evangelio es diferente que los otros 3 evangelios, es muy diferente. En Mateo, lo que estamos estudiando, por ejemplo, miramos mucho del reino de Dios, el reino de los cielos. Juan no habla del reino de Dios o el reino de los cielos, o si lo menciona tal vez alguna vez por ahí, él se enfoca más en quién es Jesucristo. Mateo, Marcos y Lucas, si lo hacen, son llamados los evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir que hay cosas que se parecen mucho en ellos 3. Hay narraciones en un evangelio que aparecen en otro evangelio con algunas variaciones, pero Juan no es así. Juan es completamente diferente en su gran parte, ¿sí? Y en Juan encontramos, por ejemplo, cuando en Juan capítulo 17 el Señor Jesucristo de una manera personal está instruyendo a sus discípulos acerca del futuro, acerca de él yendo al Padre, que no aparece en los otros evangelios. Aparece la resurrección de Lázaro, la conversación con Nicodemo en el capítulo 3, con la samaritana en el capítulo 4, ¿sí? Y persiste en identificar a Jesucristo como Dios. Por ejemplo, aparece la declaración: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy. Aparece 23 veces esta declaración, yo soy, que es un término que le pertenece solamente a Dios, y Jesucristo declara 23 veces yo soy en ese evangelio. El griego en que fue escrito el libro de Juan, si alguna vez usted toma una clase de griego, yo recuerdo cuando tomé mi primera clase de griego, las traducciones que teníamos que hacer de tarea eran del libro de Juan, porque es más fácil el griego con que fue escrito Juan que el griego de Mateo, Marcos o Lucas, un griego más complicado. Este es un griego bien sencillo,
Pero es bien interesante porque Juan usa un vocabulario sencillo, pero es el más profundo de todos, es el que más enseña. Las enseñanzas más profundas creo que las encontramos en el libro de Juan y no es difícil de leer, es un libro que es fácil de leer si se lee con el corazón, confiando en el Señor. Así que Juan 20:31, quiero ir allí antes de entrar al texto que vamos a mirar. Creo que es importante la declaración que Juan hace aquí. Y es el único evangelio que hace esta declaración específica acerca del por qué fue escrito. Dice, leamos desde el 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito aquí está el para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón por la que Juan dice que escribió el libro de Juan y por la cual puso junto lo que puso aquí. Él escribió este libro 50 años después de que el Señor ascendió al Padre, ¿sí? En Juan 1:12 no vaya a ir, pero asegura que los que crean van a recibir vida eterna, ¿sí? Y la palabra creer se encuentra en el libro de Juan más de 100 veces. Constantemente Juan está llamando a creer, 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 creer. Y esa debe ser nuestra respuesta al escuchar el Evangelio de Juan. Y al escuchar la predicación de hoy, mi oración es que usted crea más, que se afirme su fe en el Señor. Y si usted no ha creído en Jesucristo, esta es su oportunidad para creer lo que la palabra dice. Y si usted está pensando en el domingo entrante que tenemos un servicio que llamamos evangelístico, es su oportunidad para traer a sus amigos que escuchen. Voy a continuar con el tema de quién es Jesucristo. Hoy comienzo la primera parte, la semana entrante cubrimos la segunda parte. Lleve los CDs, úselos para evangelizar. Cuando evangelizamos, lo que estamos haciendo es hablando de quién es Jesucristo. No estamos queriendo convencer a alguien de que cambie de iglesia o haga cosas diferentes. Tenemos que presentar a Jesucristo. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a menos que una persona entienda quién es el Señor Jesucristo, no puede haber salvación en su corazón. Entonces, Juan presenta quién es Jesucristo de una manera evangelística y de una manera apologética. Apologética quiere decir presentando la verdad o defendiendo la verdad como es. Y presenta a Jesús como Dios encarnado, Dios hecho hombre. Muestra las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, como están unidas en la persona del Mesías, el Mesías que fue predicado en el Antiguo Testamento. Juan, su enfoque entonces es Cristo en el libro de Juan. Su enfoque es Cristo en el libro de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis, que fueron los libros que él escribió. Entonces, quería dar una introducción general acerca del background de este libro, cómo fue escrito, qué es lo que contiene. Pero nos vamos a enfocar en el capítulo 1, versos 1 al 5. Y específicamente hoy voy a tratar bastante con el verso 1. El verso 1 de Juan capítulo 1, verso 1. El título que le he dado al mensaje es el mismo que contiene el verso. En el principio era el verbo. Por la profundidad que contiene esto, la verdad tan profunda que contiene lo que dice aquí. Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Señor, queremos pedirte dirección, ser iluminados para comprender lo dicho aquí, lo que se escribió, y para ser afirmados en nuestra fe acerca de quién eres tú, Señor. Y también oramos por los que no te conocen, que puedan tener fe y llegar a creer para ser salvos y tener vida eterna a través del Hijo, a través de ti, Señor Jesucristo. Amén y amén.
Entonces el verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la Biblia de las Américas dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Usa tres palabras diferentes, aunque el verbo usado, el ser o estar es lo mismo. Suena redundante porque tengo que hablar de verbo y el otro verbo. Pero estas palabras, en el verso 1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es la frase más profunda que se ha escrito jamás en toda la historia de la humanidad. Nada como lo que contiene este verso lo va a encontrar usted en ningún tipo de literatura, en ningún tipo de escrito, en ningún tipo de disertación. No existe. Esto es único. Lo que contiene este verso es tan sencillo. Son palabras tan sencillas que cualquier niño de primaria las lee y las puede entender. Pero son tan profundos que un hombre, por más inteligente y estudiado que sea, no puede entenderlo con su mero intelecto, con su mera capacidad, porque Dios tiene que revelar lo que dice aquí. Entonces queremos llegar aquí entendiendo que tenemos frente a nosotros el texto más profundo de toda la Biblia. No hay ningún libro que sea superior a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y gobierna sobre todo lo demás. Y dentro de la Biblia, Juan 1:1, creo que es el texto más profundo de toda la Escritura. Así que no creo que vamos a hacer un estudio a profundidad, a lo máximo, pero vamos a ver en sí por qué Juan usó estos términos, por qué puso estas tres características del Señor aquí juntas en este verso. Y este verso en realidad es la pesadilla más grande que puedan imaginarse. Las sectas como los testigos de Jehová, yo les digo falsos testigos de Jehová porque en realidad no testifican de Jehová, los apostólicos, los mormones y muchas otras sectas que niegan que el Hijo es Dios. Y ahorita les voy a empezar a explicar. Usted dirá, ¿por qué los apostólicos si ellos dicen que Jesucristo es Dios? El Jesús que ellos predican es otro Jesús, no es el Jesús de la Biblia. Y este verso explica claramente quién es Él y cómo estas sectas están separadas de la verdad, están alejados de Dios, niegan quién es Él en realidad al predicar a otro. Jesucristo en una porción de la palabra dice, te doy gracias, Padre, porque no revelaste esto a los sabios ni a los entendidos, sino que las guardaste para los niños. Está hablando de que usted no necesita gran capacidad para entender la palabra de Dios, simplemente fe. Confiar en Dios, y para entender un texto así solamente es esperar que el Espíritu Santo le ilumine y le ayude a llegar allí a esa verdad. El verso 14 nos va a ayudar, porque en el verso 1 es en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Miremos el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, está hablando de Jesucristo, Dios tomando forma de hombre. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verso 14 está explicando Juan quién es el verbo. ¿Sí? Y el verbo es Jesucristo, Dios infinito, entrando en el mundo de lo finito. El creador viniendo a vivir entre las criaturas y tomando la forma de un hombre. Dios invisible, haciéndose visible al tomar la forma de hombre. Ese es Jesucristo. Y la razón por la que Juan no dice directamente, pudiéramos decir, ¿por qué Juan no puso en el principio era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios? La razón es por la audiencia que Juan tiene. Juan tiene una audiencia de griegos y una audiencia de judíos. Los griegos, el término verbo en griego es logos. Logos quiere decir palabra o verbo. Para los griegos, el logos era un concepto muy conocido por ellos, por sus filósofos. Y los filósofos griegos enseñaban y creían que el logos era la fuerza, una fuerza inmaterial e impersonal que mantenía o sostenía toda la creación en su lugar. Ese es el concepto que ellos tienen. El logos para los griegos es el origen de la vida, es donde emana la energía y lo que mantiene todo en su lugar. Generalmente es ese concepto. Para los judíos, el logos en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. En Génesis 1 leemos que Dios dijo, sea
el sol, sea la luna, sea cada cosa que el Señor creó. El Logos, la palabra de Dios, hizo la creación. O los profetas en el Antiguo Testamento decían, he aquí, dice el Señor, este es el Logos de Dios, este es el Logos del Señor, es la palabra. Entonces Juan está usando un término que es reconocido claramente en su época. Para nosotros no es así. Nosotros normalmente no hablamos así, a menos que alguien esté en filosofía. En mi opinión, la filosofía es a waste, porque los filósofos lo único que tienen que hacer es no creer, es todo. Para ser un buen filósofo, usted nomás tiene que hacer es no creer y llega a ser un buen filósofo. Aunque tiene algunos usos, pero en general eso es lo que es. Pero está este concepto para ellos, es como una fuerza emanante, algo flotante alrededor del universo, donde fluye toda la creación, algo impersonal, ¿sí? Algo sobrenatural, pero que no lo pueden definir completamente, y es donde se explica la creación, el origen de todas las cosas, se le atribuye cierta fuerza a este Logos, la razón de ser de todos, ¿sí? Entonces es un concepto nada más para los griegos, para los judíos es la palabra. Entonces el verbo, de acuerdo al concepto judío del Antiguo Testamento, Jesucristo es la manifestación del verbo, la manifestación de la palabra, la manifestación del Logos. Jesucristo es el Logos de Dios, Jesucristo es la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, usted está leyendo las palabras de Dios, usted está leyendo a Jesucristo, prácticamente podemos decir eso. Cristo es la verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad la encontramos en la palabra. El Logos revelado de Dios, Jesucristo manifestado, el mensaje de Dios es Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver, porque si lo dejo allí nada más suena como que estoy hablando de un concepto no completo de Cristo, pero el verso 1 lo aclara todo y lo vamos a mirar por partes. Así que Juan está comunicando con ese verso 1, que Jesús es la encarnación de Dios, el Logos, es la encarnación de Dios, como dice Colosenses 2.9, vamos allí rápidamente, Colosenses 2.9. Dice, porque en Él habita, hablando de Jesucristo, obviamente ese es el trasfondo o el contexto que da este texto, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es Dios. Es lo que está diciendo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice que en Él, en Jesucristo, hay parte de Dios, o que Jesucristo fue emanado por Dios, nada de eso. Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Prácticamente está diciendo, Él es Dios en forma humana. Y regresando allí, Juan 1.1, entonces Juan, cuando dice en el principio era el verbo, está hablando de la preexistencia del verbo, el Logos, la preexistencia del Logo. En el principio existía el verbo, en el principio era el verbo. Está hablando cuando el verbo es. Cuando es el verbo, cuando es Jesucristo, de eso está hablando. Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el término, el principio contenido en Génesis y el principio contenido aquí en Juan 1.1 nos ayuda a entender el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces Génesis es el principio de la creación, cuando Dios hizo la creación por medio de Cristo, de acuerdo al verso 3. Juan 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo no es un ser creado, porque si por medio de Él fue hecha la creación, y si desde el principio el verbo ha existido o ha sido, Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo aquí es descrito como el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dios es el creador, Jesucristo es Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy hablando del origen, no es un ser creado. Mira qué interesante este verso, y lo voy a repetir más adelante. En el principio era el verbo, no es un ser creado. El verbo estaba con Dios, no es el Padre. Y el verbo era Dios, es Dios. No se puede decir que Jesucristo es el Padre y que Jesucristo es el Espíritu, como dice la secta de los apostólicos. Es una farsa.
No se puede decir que Jesucristo es un ser creado como enseñan los testigos de Jehová o los falsos testigos de Jehová, porque no testifican de Jehová, cuando enseñan que Jesucristo fue creado como la primera creación de Dios. Y no se puede decir que no es Dios, cuando en la tercera parte del verso dice, y el verbo era Dios, como enseñan los mormones, que Jesucristo es el espíritu hermano de Satanás. Ese tipo de enseñanzas que están allí, y ¿para qué entrar en el mugrero que ellos sacan cuando niegan lo que la palabra dice de quién es Jesucristo? Entonces por eso insistimos. Cuando alguien dice, creo en Jesucristo, sí, ¿quién es ese Jesucristo? ¿En quién es ese Jesús que tú crees? Porque si no crees en el Jesús de la Biblia, tú no puedes tener salvación. No hay salvación aparte de Jesús, pero tiene que ser el Jesús de la Biblia. Entonces, en el principio era el verbo. No habla de cuándo Jesús comenzó a existir, porque dice que el verbo es. En que tengo que usar la palabra existir por nuestra limitación, pero Jesucristo, pudiéramos decir, Él no existe, Él es. Todas las cosas existen, pero Jesucristo es. ¿Sí? En el principio era el verbo. Podemos decir, desde antes del principio el verbo es. Siempre el verbo ha sido. Podemos usarlo en cualquier forma y vamos a hablar de la preexistencia del Hijo de Dios. Así que esto es afirmado también cuando Jesús dice en Juan 8:58, está teniendo una confrontación con los fariseos, que ellos dicen que Abraham es el padre de ellos. Están aferrados a eso porque son hijos de Abraham, entonces son hijos de Dios. Y en Juan 8:58 el Señor les responde a ellos. Y mire lo que Él declara. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién puede hablar así? ¿Quién puede usar esta conjugación de verbos así? Antes que Abraham fuese, yo soy. Está diciendo antes que Abraham naciera. No dice que yo era. Dice yo soy. Está hablando de su preexistencia, está hablando que Él, está declarando Él es Dios. Y si usted sigue leyendo, dice que los fariseos, ¿qué hicieron cuando Él hizo esa declaración? Querían matarlo. Querían matarlo. Y es lo que hacen las sectas. Ellos quieren matar a Jesús. Ellos quieren matar la idea de quién es Jesucristo, es lo que quieren hacer. Y quieren sembrar eso en el corazón de las personas para apartarlos de Dios. Es todo el propósito. Son enemigos de Dios, le sirven al diablo y están inspirados por Satanás y sus demonios para sacar esas doctrinas de demonios. Entonces, este logos, el verbo, en el principio era el verbo, en el principio es. Los griegos lo estudiaban como una fuerza impersonal, pero Juan les dice, no es una fuerza impersonal, es Jesucristo. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es el logos. En Jesucristo se origina la creación y el universo. En Jesucristo se mantiene, Él es. Colosenses 1:16. Mire, Colosenses 1:16. Un texto que es manipulado feamente por algunas sectas también. Pero el 15 es el más manipulado, pero vamos a ver el 16. Porque en Él, está hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para Él? ¿Por medio de Él y para Él? ¿Qué significa creado para Él? Lo que está hablando Pablo en este texto en el libro de Colosenses es que la creación toda está hecha para la gloria de Él. Fue hecha por razón de Él y para Él. Y todo lo que existe tiene que darle gloria y exaltación a Él. Solamente puede estar hablando de Dios. La Biblia jamás habla de exaltar a nadie que no sea Dios mismo. Todo le pertenece a Él, al Señor Jesucristo. A Él le pertenece el tiempo y a Él le pertenece el espacio, pero Jesucristo no pertenece ni al tiempo ni al espacio. Cuando dice en el principio era el verbo. Él no está sometido bajo ¿cómo se dice?
Se me escapa la palabra, pero nosotros estamos sometidos al tiempo y al espacio. Jesucristo no, Él creó el tiempo y Él creó el espacio. Génesis 1 habla del principio de la creación, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de el espacio. No existía el espacio, Dios crea allí el espacio. Después cuando dice y fue el primer día, está hablando que Dios creó el tiempo. Dios se crea el tiempo. Y cuando Moisés nos habla en Génesis así, nos hace mirar para atrás cuando comenzó la creación. El reloj comienza de cero, no había tiempo, empieza un segundo hasta el día de hoy. Yo creo, como dice la Biblia, más o menos unos 6.000, 7.000 años. No se puede ser enfático en esto, pero más o menos el tiempo que tiene la creación, por ahí alrededor de eso. Tal vez un año más, un año menos, qué sé yo. Me da risa porque los evolucionistas cuando hablan de la evolución, cualquier museo que usted va, escucha, billones y billones de años. Y una vez alguien que cuidaba un museo, estaban presentando un esqueleto de un dinosaurio que no tienen millones de años, son cientos o miles de años nada más. Pero decía, este tiene 60 millones de años. Decía allí, pero él cuando presentaba el display decía, este tiene 60 millones 13 años. Y le decían, ¿cómo que 60 millones 13 años? Yo llevo 13 años trabajando aquí, cuando llegué tenía 60 millones, así que son 60 millones 13 años lo que tiene. Entonces el Señor, Moisés nos lleva al comienzo del tiempo en Génesis 1.1, cuando Dios creó el tiempo y el espacio. Pero cuando miramos a Juan 1.1, cuando dice, en el principio era el verbo, Juan nos lleva a ese momento de la creación hacia atrás, hacia el infinito. Cuando dice en el principio era el verbo. Nosotros entendemos en el principio Dios hizo la creación, todo comenzó a ser. Pero no podemos entender cuando dice en el principio era el verbo. ¿Cuál es el principio? Es decir, ¿cuándo comenzó? Jesucristo no tiene comienzo. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Si se fijan, esos términos definen a Jesucristo fuera, y está la palabra que estaba buscando ahora, de la dimensión del tiempo y del espacio. Cuando estamos mirando en el principio, era el verbo. Está hablando de que Él no es un ser creado, Él no está sujeto a nada, Él existe o Él es por sí mismo. En el comienzo ya el verbo es, el logos ya es. En el principio ya el verbo existía, en el principio ya el verbo era. Juan usa, al hablar de esto, el tiempo imperfecto del verbo griego eimi, que quiere decir ser o estar. Cuando usa el tiempo imperfecto de este verbo, lo que quiere decir es que es infinito. Es infinito. En el principio era el verbo, es infinito. Es decir, ¿cuándo? ¿Siempre? ¿Podemos entender eso? Yo no lo puedo entender. Mi mente me hace un cortocircuito si trato de entender. Pero todo lo que puedo hacer es creer. Y me está mostrando, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Y Juan está poniendo el precedente. Dios no es como nosotros. No lo podemos comparar con nada ni con nadie. Me acuerdo que Benji me decía, fue una VBS en una iglesia donde unos vecinos siempre lo invitan. Y dice, Dari, la maestra estaba comparando la Trinidad con un huevo. Y le digo yo, esa es una herejía. ¿Y tú sabes por qué? Sí, papi. Pero también lo comparó con el agua. Esa es otra herejía. ¿Tú sabes por qué? Dice, sí, papi. Y nos pusimos a hablar. Y este texto niega todo eso. No se puede comparar a Dios con un huevo. Un huevo tiene tres partes, la cáscara, la yema y el huevo, y la clara y la yema. Tres cosas que forman el huevo, un solo huevo. Pero si quitamos la cáscara no es el huevo. Si quitamos la clara no es el huevo, es una parte nada más. Si quitamos la yema no es el huevo, es una parte nada más. En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son una sola persona. Un solo Dios en tres personas, perdón. Uno en esencia, tres en personas. No se puede separar. Y sí se puede separar. ¿Me estoy contradiciendo? No, esa es la Trinidad. El agua tiene la forma de líquida, la forma gaseosa o cuando se hace vapor, o la forma sólida.
Pero cuando está sólida, no es líquida ni es gaseosa. Cuando está gaseosa o gas, no es líquida ni es sólida, es una o es la otra. Eso es otra herejía, esa es la herejía de los apostólicos. Entonces, esas herejías niegan lo que Juan está diciendo aquí. En un verso nada más. Estoy hablando de un solo verso, en toda la Biblia, un solo verso. Cuando dice en el principio era el verbo, Él no es como nosotros. Él no está sometido a la dimensión que nosotros estamos. Él nos sometió a nosotros a crearnos así. Es indefinido. Desde siempre ha existido o ha sido desde siempre infinitamente. Y para nosotros es imposible porque pensamos en tiempo. Nosotros medimos las cosas con el tiempo y el espacio. Entonces, ¿cuándo es hacia allá atrás? No hay manera de pensar. Esa es una dimensión que nosotros no comprendemos, solo le pertenece a Dios. Un día vamos a ser eternos como el Señor, cuando seamos redimidos y viviremos para siempre con Él. Y otros morirán para siempre si no creen en el mensaje. Interesante lo que dice aquí. Infinitamente para atrás, infinitamente continuando sin tener un punto de principio, no hay punto cero. Simplemente continúa en la eternidad, pero como Dios no está sujeto al tiempo, Él ha existido o Él es desde siempre. Nuestra mente no alcanza a llegar hasta allá. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comunica en este verso varias cosas que yo observo de Dios. Obviamente mi observación va a ser limitada, como hombre nada más. Pero yo veo aquí la inmensidad del Logos. La inmensidad. Cuando yo pienso, si Él existe desde siempre, mi mente no tiene esa capacidad. Es mucho más allá de lo que yo puedo pensar. La inmensidad del Logos. La perfección. Porque cuando Jesucristo declara más adelante, yo soy. Cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo 3, yo soy el que soy. Está hablando de perfección. Nosotros aprendemos, nosotros cambiamos, nosotros cumplimos años, aniversarios, vamos cambiando físicamente. No somos perfectos, todo el tiempo estamos cambiando. Dios no, el Logos no. Él es, Él simplemente es. También muestra su santidad. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros, Él está completamente separado de toda la creación, de todo el universo. Y muestra, obviamente, al mostrar esto, su trascendencia. Es decir, está por encima de todas las cosas, no está sometido a nada de lo que nosotros conocemos. Dios es trascendente, Él está sobre todo, Él sostiene todo, todo depende de Él. Es profundo lo que dice aquí. Y obviamente habla de la eternidad del Logos. Habla de que Jesucristo es eterno, desde siempre ha sido. Dios se identifica con Moisés, como mencioné hace un segundo en Éxodo 3, y dice, Él es el gran yo soy, el eterno. Y Jesús usa el mismo término para identificarse a Él mismo, como leímos en Juan 8:58. Es un presente continuo porque nunca ha habido un tiempo para Él, ni nunca lo ha habido. El tiempo es para nosotros, por eso la Biblia dice para Dios, un día es como 1000 años es como un día. Para Dios no hay limitación en el tiempo. Por eso dice la palabra que Dios es omnisciente, omnipresente, hablando de que sabe todas las cosas, no hay limitación para Él. Cuando dice que es omnipresente, está hablando que Dios no va a ningún lugar. De paso, Dios no va a ningún lugar, no necesita ir a ningún lugar, sino que todas las cosas están en su presencia de una manera instantánea, el pasado, el presente y el futuro, porque Él es en el principio, era el verbo, está hablando de es. Él es. Y después seguimos, dice, y el verbo estaba con Dios. Está hablando ahora de su ubicación y con quién está. El verbo siempre ha sido, y también dice, siempre ha estado con Dios. Porque Juan no está cambiando el tono en que está hablando. Cuando se refiere al principio, el principio cubre, era el verbo, el principio cubre, el verbo era con Dios y el principio cubre, el verbo era Dios. Las tres cosas. Entonces, Jesucristo siempre ha estado con el Padre. Cuando dice el verbo estaba con Dios, está hablando de la comunión entre el Hijo y el Padre. Quiero que miremos un texto en Proverbios 8, verso 27 al 31. Cuando Salomón afirma aquí, por inspiración del Espíritu Santo, como el verbo aquí se refiere a la sabiduría,
estaba con Dios. Está impersonando, dándole personalidad a la sabiduría en este texto, pero se está refiriendo al Logos. Proverbios 8, 27 al 31. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Está hablando de que siempre ha estado con el Padre y está hablando también cuando Jesucristo tiene que ver con Dios, con la creación y después con la humanidad, cuando Él viene en la humanidad. Entonces el Verbo estaba con Dios. Él es Dios y Él está con Dios. Juan muestra así la relación del Padre con el Hijo. No se puede afirmar que el Hijo es el Padre porque dice que el Verbo estaba con Dios. No se puede negar que el Hijo es Dios, pues dice el Verbo era Dios. Y no se puede afirmar que el Verbo fue creado porque dice en el principio existía el Verbo. No hay frase más profunda que esta que estamos leyendo aquí, este verso nada más. Solamente por el Espíritu Santo alguien pudo escribir algo así. Con inspiración del Espíritu Santo. Sobre Juan, él hace semejante afirmación. Así que el Verbo no es un ser creado. El Verbo no fue hecho para estar con Dios. El Verbo es Dios. Y ahí vamos a llegar ahorita. Cualquiera que niega esto, solamente está siguiendo revelación de demonios. No importa cómo usted le quiera llamar. No importa cómo le quieran decir. Son doctrinas de demonios y es todo. Y está predicando un evangelio falso. Toda secta que niega la Trinidad está negando el evangelio, como está afirmando otra cosa. ¿Sí? Pablo dice en Gálatas 1:6 y 1:9, dice, cualquiera que predica otro evangelio, sea que maldito. Dios maldice al que no cree esto. Así de sencillo. Ahí dice. Alguien que predica otro evangelio está bajo la maldición, no bajo la bendición de Dios, no importa lo que quieran pretender. Obviamente, las sectas más comunes que conocemos, Testigos de Jehová, apostólicos, mormones, la religión musulmana, ellos hablan de Jesús, tienen un nombre para referirse a Él, pero declaran que Él fue un buen profeta, un buen maestro, eso es todo. Y niega completamente lo que Juan está diciendo aquí. En el principio era el Verbo. Me acuerdo, les he contado que fui con un misionero a comer a un restaurante mediterráneo. El dueño salió, bueno, antes que saliera el dueño, este misionero ya había evangelizado a la mesera en los minutos que tuvo mientras nos atendió. Vino el dueño a preguntarnos cómo nos gustaba la comida, cómo estaba todo. Él lo identificó inmediatamente como un hombre musulmán. Y entabló conversación con él y le lanzó, dijo, antes que Abraham fuese, Jesucristo es. Y él oyó el término Abraham, dice, claro, ellos creen en Abraham. Oyó el término Jesucristo, ellos creen en Jesucristo. Inmediatamente, ya sí, pero la pensó y dijo, ¿cómo? Antes de que Abraham fuese, Jesucristo es. Y ahí lo dejó. Dijo, Él es Jesucristo. Él creó a Abraham. Él hizo a Abraham. Y ellos no pueden entender eso, y este texto lo aclara. En el principio era el Verbo. Juan 1:1, la pesadilla más grande para los herejes. ¿Y qué tienen que hacer los herejes para tratar con este texto? Fácil, nomás lo tienen que cambiar. Como el diablo, en Génesis capítulo 3, Dios le dice a Adán lo que tiene que hacer. Eva sabe el mandamiento de Dios. ¿Y qué hace la serpiente? Nomás tuerce un poquito lo que Dios les dijo y cambia completamente la verdad. ¿Con que Dios dijo? Ciertamente no vas a morir, sino que esto es lo que vas a pasar. Para pasarte vas a ser como Dios. En realidad no vas a morir. He twisted, la torció un poquito. ¿Qué hacen estas sectas? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Dicen, ellos agregan esto, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios.
Si usted estudia griego, obviamente cuando estudiamos español fuimos a la primaria, ¿cierto? Kinder, primero. Y usted aprende ciertas cosas básicas allí. Lo esencial en la primaria. Cuando usted estudia griego, aprende lo esencial de la gramática. Y es imposible que en este texto se pueda decir que el verbo era un Dios. No se puede usar en griego. No existe la manera de hacerlo. Y Russell, que es el que hizo esa traducción perversa, se dedicó a quitar esencialmente de la Biblia quién es Jesús. Y el libro de Juan es donde más trabajo tuvo que hacer y ha tenido que hacer para negar cuántas veces Juan dice, enseña y afirma que Jesucristo es Dios. Él no es un ser creado. Él no llegó a estar con el Padre. Jesucristo, el verbo, estaba con el Padre. En el principio era el verbo, en el principio el verbo estaba con Dios, está refiriéndose a la relación del Hijo con el Padre, coexistentes, desde siempre, desde la eternidad. Miren 1 Juan 4, del 1 al 3, para que vea la seriedad de no prestar atención a este texto tal como está allí. 1 Juan 4, del 1 al 3. Hay una advertencia aquí, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es un anticristo el que niega esta verdad que contiene aquí. No importa cómo se vea, cómo suene, cómo se parezca. Es lo que dice la Escritura, no es mi opinión. Es que es importante prestar atención a este texto. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. ¿Cuándo? En el principio. Y después dice, y el verbo era Dios, la tercera parte del verso. El verbo, Jesús, es desde el principio, está con Dios, es la relación perfecta entre el Padre, el Hijo y la Trinidad. En su bautizo, cuando es bautizado por Juan el Bautista, dice que se oye la voz del cielo, que el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y muestra la perfecta comunión que hay entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en tres personas. Y ahí pasa a decir, y el verbo era Dios. Primero, ¿dónde está el verbo? Segundo, ¿con quién está el verbo? Y tercero, la esencia del verbo. El verbo es Dios. Antes de la creación, Jesús, el verbo, el logos, Él es. No es un ser creado. Yo sé que estoy repitiendo muchas veces, porque nuestra mente necesita oír muchas veces esto para creerlo, porque es algo que no podemos comprender con nuestro intelecto. No se puede comprender estas verdades, pero sí las podemos aceptar como la verdad de Dios, como la única verdad de Dios. Entonces, antes de la creación, el verbo no es un ser creado, por tanto tiene que ser Dios. Y es lo que dice Juan al final, el verbo era Dios. En griego literalmente esto se traduciría, Dios era la palabra. El verbo era Dios, Dios era la palabra. Jesucristo es Dios. Filipenses 2, 6 al 8 nos muestra a Pablo aquí la acción que tomó Dios el Hijo para venir a rescatar a la humanidad de sus pecados. Habla del origen del Señor. Son términos meramente humanos, acuérdese. Porque cuando pensamos origen, ¿qué viene a nuestra mente? Algo que tiene un comienzo, ¿cierto? ¿Dónde se originó? ¿Dónde comenzó? Cuando hablamos de origen refiriéndonos al Señor Jesucristo, tenemos que hablar del infinito pasado. Entonces no es como alguien que comenzó. Él es, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Filipenses 2, 6 al 8. Dice Pablo así a los filipenses, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ser igual a Dios está afirmando que Él es Dios otra vez, dos veces, como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta declaración que hace Pablo aquí es una de las mejores declaraciones donde se presenta la humanidad y la deidad del Señor Jesucristo que contiene la Biblia. Está diciendo, no estimó el ser igual a Dios, está diciendo es Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó de qué? De su gloria. Porque en el cielo Jesucristo es adorado por los ángeles, es servido por los ángeles. ¿Quién creó los ángeles? Él los creó, ¿para qué? Para que lo adoren y le sirvan a Él, para que cumplan su propósito. Son los primeros seres creados, son los ángeles. Antes de crear las demás cosas, cuando creó los cielos, creó los ángeles ahí mismo. Pero Él renuncia a esa gloria y decide tomar la forma de hombre naciendo de María. El Espíritu Santo lo engendra en María, siendo ella virgen, sin intervención humana, y viene a ser hombre, Jesucristo hombre. Las dos naturalezas se fusionan en una sola para venir a morir por los pecados de la humanidad. Es fascinante pensar quién es Jesucristo y que Él haya hecho lo que Él hizo, el amor de Dios manifestado por la humanidad. Miren Juan 17, verso 5. Juan 17, verso 5, Jesucristo está hablando con sus discípulos. Esto es antes de ser arrestado. Es obviamente una persona cuando sabe que va a morir, no quiere contar chistes o no quiere hablar bobadas o baboserías, va a hablar cosas importantes y va a hablar con los que ama, a los que le importan. Y el Señor Jesucristo, delante de sus discípulos, está diciendo estas cosas orando al Padre. Dice 17:5 de Juan: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se está refiriendo, en el principio era el verbo, aquí está. Y el verbo estaba con Dios porque dice la gloria que tuve al lado tuyo. ¿Cuándo tuvo Jesucristo esa gloria al lado de Dios, el Padre? Desde la eternidad. El verbo era Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo está orando al Padre: regrésame esa gloria que he tenido desde la eternidad junto contigo, porque renunció a esa gloria para estar aquí en su humanidad. Él preexistía fuera del tiempo y el espacio antes que todo fuera creado. Él coexiste con Dios, Él es Dios. Él es Dios, quiere decir que existe por sí mismo. Y eso viene en los siguientes versos de ahí de Juan 1:1. Él es la vida, Él es la luz, de Él mana la vida, de Él depende todo, pero no depende de nada ni de nadie. Él es Dios, no es creado, es el creador. Nadie lo sostiene, Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Mire Hebreos 1:3. Hebreos 1:3, cuando el escritor de Hebreos habla del Señor, y en realidad aquí contiene desde el verso 1 en adelante en Hebreos 1:1-3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el Logos, en estos postreros días nos ha hablado, el Logos, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Él fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? El cual, siendo el resplandor de su gloria, no puede ser el resplandor de la gloria del Padre a menos que Él sea Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. Cuando usted se mira en un espejo, usted está viendo una imagen de quién es usted en ese momento, ¿cierto? Pero esa imagen no es usted, es una imagen nada más. Con Jesucristo es mucho más cerca. Cuando dice la imagen misma de su sustancia, está diciendo Él es Dios. No los podemos separar al Padre y al Hijo. Tenemos que hablar a veces que son diferentes, en el sentido de que el Hijo está en la cruz clamando al Padre: ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y al mismo tiempo tenemos que decir que son uno, un solo Dios, en tres personas. Tenemos que creer lo que la Biblia nos dice de Él. Entonces Él es desde siempre, no depende de nada ni de nadie, no es creado, Él es el creador, nadie lo sostiene, Él sostiene todas las cosas. Primera de Corintios 8:6. Pablo afirma que hay un solo Dios
Me gusta una plática que tuve con la hermana Silvia. ¿Dónde está la hermana Silvia? Por aquí la vi ahora. Oh, que ella le estaba cortando el pelo a alguien y me quedé, wow, qué entendimiento que la hermana tiene de este texto. Porque alguien le estaba hablando acerca de Jesucristo como un ser creado, pero la palabra afirma que Jesucristo es Dios y ella le dijo, entonces hay dos dioses. Y ella, yes, hermano, usted entendió lo que Dios quiere decir allí y confrontó bien esa farsa. Solamente puede haber un solo Dios, es lo que Pablo declara aquí. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Está afirmando básicamente lo mismo del Padre y del Hijo, si se fija. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, porque el Padre es Dios. ¿Cómo separamos esto? No lo podemos separar, simplemente lo podemos creer así como dice ahí. Dios es el creador. Él ha hecho todas las cosas por medio del Hijo. El Espíritu Santo ha sido un agente que trae orden a la creación. Génesis 1 afirma eso, que el Espíritu se movía sobre las aguas. En el principio existía el Verbo. Jesús no es un ser creado, por tanto tiene que ser Dios. El Verbo estaba con Dios, quiere decir que Jesús no es el Padre. Y el Verbo era Dios, quiere decir que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es con Dios y Jesucristo es Dios. Esta es la afirmación que una persona que cree en Cristo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la revelación que Dios da de sí mismo. El hombre no puede tener su propia conclusión de quién es Jesús, que es un problema que vemos en las misiones hoy en día. Donde van y les predican a los musulmanes de acuerdo al Jesús que ellos creen. Pero resulta que el Jesús que ellos creen no era desde el principio, no estaba con Dios desde el principio y no era Dios. Es otro Jesús. Entonces terminan presentando un evangelio falso. Una vez que se toca al Hijo y se cambia algo, se pierde completamente la verdad. Jesucristo es la verdad, Él es el Logos. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es con Dios y Jesucristo es Dios. Regresemos ahí capítulo 1 de Juan. Nomás lo voy a leer, lo voy a mencionar, ya estoy cerrando el mensaje, estoy concluyendo lo que estamos viendo. Dice verso 4, en Él, en Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algo que puedo decir para adelantar es, si Él es la luz, Él no tiene sombra. Usted y yo, donde quiera que andamos, para podernos ver, para poder ver cualquier cosa necesitamos luz. Yo le preguntaba a un pintor no de brocha gruesa, sino un pintor de cuadros. Y no era el flaco, era otro pintor. Pero yo le decía a él, lo que tú pintas es el reflejo de la luz. Todos tus cuadros simplemente son el reflejo que la luz da de las cosas que se ven. Sin la luz tú no puedes pintar nada, porque sin la luz no se puede ver nada. Entonces tus cuadros son un reflejo de eso. Y le decía, ¿tú conoces el origen de la luz? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la luz? Le dije, tienes que leer Juan capítulo 1. Esto lo vamos a ver más la semana entrante. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la vida. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué? Dijo, nadie me la quita, yo la pongo para volverla a tomar. Porque Él es la vida, de Él mana la vida, de Él mana la luz. Jesucristo es Dios, Él no es como nosotros. Usted necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es un ser creado, porque ha sido desde el principio. No es el Padre, pues Él siempre ha estado con el Padre. Y tiene que creer que Él es Dios para poder ser salvo. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. La oración es que el Señor le revele esto. El texto no es confuso, es simplemente imposible para nuestra mente y demanda fe. Es todo. Que creamos lo que Dios nos muestra aquí acerca del Hijo. La semana entrante vamos a mirar, Él es la vida y Él es la luz, para concluir esta miniserie.
Señor, gracias por lo que podemos mirar aquí en este texto. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tú eres infinito, Señor Jesucristo. Tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega, y con toda libertad lo podemos declarar. Nuestra mente no llega hasta allá porque medimos todo con el tiempo. Tú nos creaste, nos hiciste seres limitados, seres finitos, viviendo bajo la dimensión del tiempo y del espacio. Pero tú no estás en esta dimensión. Voluntariamente quisiste venir y vivir así en esta dimensión, sin dejar de ser Dios ni un solo instante. Tú eres Dios. Tú eres desde siempre y para siempre. Tú eres infinito, Señor Jesucristo. Siempre has estado en comunión con el Padre. Y siempre has sido Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te adoramos, Señor. Es humillante llegar a un texto como este, cuando nuestra mente solamente tiene que postrarse y nuestro corazón tiene que creer que tú eres Dios. Oramos, Señor, por las personas que no creen en ti, como tú eres, como la Biblia, tu palabra revelada, te muestra a ti mismo, Señor, por su salvación, por la fe para creer. Porque no se necesita intelecto, pues un niño de primaria puede entender estas palabras, pero se necesita fe para creer. Ayúdanos a ser afirmados, los que ya estamos en la fe, en quién eres tú, Señor. Padre, y a partir de aquí, Señor, tomar este como el fundamento en nuestra vida, para vivir confiando en ti, como el Todopoderoso, confiando en ti como el que es omnisciente, confiando en ti como el que es omnipresente, confiando en ti como el que nos puede proveer de acuerdo a tus riquezas en gloria. Va mucho más allá de lo que podemos imaginar y nos lleva a parar de buscar gratificación aquí en esta tierra pasajera y maldita y buscarla en ti, que eres bendito, santo, perfecto, eterno, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el que sostiene todo con su palabra de poder y de autoridad. Y esto nos afirma, Señor, en nuestra fe, nos da seguridad que nuestro Dios es todopoderoso, es el único Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Ayúdanos a compartir quién es Jesucristo cuando evangelizamos, Señor. Y a tener fe, que el entendimiento no viene por una acentuación intelectual, es algo que sale del corazón cuando tú das la fe para creer, Señor. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.